Rueda de prensa del señor general de división Jorge Peña Cobeña, comandante general del Ejército Ecuatoriano. Este miércoles 10 de julio de 2013, el comandante general del Ejército Ecuatoriano, general de división Jorge Peña Cobeña, dio una rueda de prensa a los medios de comunicación nacional para tratar el tema del manejo de los derechos humanos en la institución. Antes de iniciar, quiero relevar lo que ya se había publicado en un comunicado del Ejército, que como parte de las Fuerzas Armadas reafirma su total respeto a los derechos humanos y su obligación de supervisar las actividades institucionales para evitar situaciones que puedan traducirse como atentatorias de los derechos humanos, como discrimen por condición racial, etnia, género, sexo, religión, entre otros. Es decir, no se puede permitir, no se permite, no se va a permitir que de ninguna forma exista asuntos de racismo, asuntos de discriminación en el Ejército Ecuatoriano. Y de haberlo, se toman las medidas correspondientes, las medidas correctivas que son del caso. Sobre el proceso de delito de odio. En días pasados tuvo lugar la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de odio. Repito, presunto delito de odio en contra del señor teniente Fernando Encalada. En razón de esta audiencia, a través de los medios de comunicación, lamentablemente se han emitido juicios de valor de ciertos sectores de opinión pública y respetando los derechos de quien actualmente es sospechoso, sin tomar en cuenta que se está cumpliendo el debido proceso legal. La justicia será quien determine si hubo o no responsabilidad del señor oficial, y él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, reitero, no es responsable a priori emitir juicios de valor y prácticamente condenar a un señor oficial que está en un proceso y que también tiene derecho al debido proceso. Sometimiento a la justicia ordinaria. Existe todo un sistema que a nosotros nos obliga por un lado y nos hace tener mejores herramientas para que los derechos humanos sean respetados en absoluto dentro de la institución, en este caso del Ejército. Sin embargo, si se comprueba que personal militar ha vulnerado estos derechos, se comprueban estos lamentables hechos de racismo, de discriminación, obviamente tenemos los mecanismos correctivos, sanciones disciplinarias, y esto también implica que aquellos que lo merezcan tienen que someterse a la justicia ordinaria. Eso no lo vamos a dejar pasar y siempre vamos a estar vigilantes, pero siempre, como repito, con la responsabilidad de primero de que se someta al debido proceso todos estos casos. Diversidad e interculturalidad. Debo recalcar actualmente en nuestro numérico de personal militar, ya digo, esto es para nosotros absolutamente normal, no deberíamos estarlo diciendo como algo extraordinario, sin embargo es bueno que sepan. Tenemos mestizos, el 78.97% dentro del Ejército, afroecuatorianos del 6.36%, que representan 1.513 efectivos de nuestro Ejército, entre los que cuentan oficiales y personal de tropa en todas las jerarquías. Además, tenemos de raza blanca, mestizos, como había dicho, afroecuatorianos. Tenemos de todas las nacionalidades representaciones: agua, chachis, sáchilas, cofanes, chivias, randoas. Tenemos de los pueblos panzaleos, Alasaca, Cañari, Uruá, Otavalo. Todas las representaciones existen en nuestro Ejército y nunca ha habido discriminación ni se nos ha ocurrido tener esto como algo extraordinario, sino que es algo absolutamente normal. De hecho, el señor oficial Aquintigua, señor oficial mayor, el miembro de tropa más antiguo de nuestra fuerza, es mi asesor principal para temas de relacionamiento con la tropa. Un excelente señor suboficial que me ha colaborado eficientemente en estos últimos meses. Igual ni se me ha ocurrido mencionar que él, por su condición de shuar, pueda ser diferente. Más bien ha sido de gran aporte y un gran militar que sirve en nuestro comando del Ejército. Sobre el teniente Encalada.
El señor teniente Encalada es un ser humano. El señor teniente Encalada es un ciudadano como cualquiera que también tiene derechos, también tiene familia. El señor teniente Encalada fue brigadier mayor de la escuela militar. Se graduó con las más altas calificaciones, es primera antigüedad en su promoción. O sea que de primera vista, en el análisis institucional que hacemos, es un excelente oficial, es un gran profesional. Lejos de que pueda o no pueda tener alguna responsabilidad en lo que se le imputa. Primero, que es un excelente oficial. Tiene un origen humilde. Es hijo de un señor sargento retirado, que seguramente hizo grandes esfuerzos para que su hijo logre el propósito de graduarse como subteniente y luego ser el mejor oficial de su clase. Tiene una esposa, tiene un hijo de 1 meses de edad. Ha investigado de lo que nosotros conocemos, es un oficial de prestigio. He tenido reportes, testimonios de sus compañeros, de sus superiores, de sus subordinados. Todos hablan de que es un oficial estricto, es un muy buen oficial, pero que no pasa a cometer actos de los que se le imputan. Pero de todas maneras nadie puede decir que es culpable o no. De todas maneras hay que tener mucha responsabilidad, repito, en esto, porque lamentablemente cuando se produjo este caso y hubo el juicio para su sentencia, digamos para su detención provisional, ya prácticamente en los medios de comunicación y en testimonios de muchas personas ya le condenaron. Y eso es terrible para una persona que es un ser humano que también tiene derecho al debido proceso, y también perjudicial para una institución que se precia de tener mucho cuidado con el respeto a los derechos humanos. Sobre el patrocinio institucional. Él tiene su defensa particular, inclusive él había entrado en deuda, su familia, etcétera, para poder tener una defensa particular. Sin embargo, es obligación de la institución que cuando cualquier miembro de Fuerzas Armadas tiene un proceso judicial por el ejercicio de sus funciones, se le hace lo que se llama el patrocinio legal. Patrocinio que llega hasta cierta instancia en los elementos de la justicia. No puede ser permanente porque si bien se le respalda en este asunto del patrocinio, pero es en términos de defender especialmente asuntos institucionales, no a título personal. Pero obviamente él tiene su abogado y tendrá también que ejercer su defensa de acuerdo a esta situación. Sobre el ex cadete Arce. El ex cadete Arce estuvo en la institución y él voluntariamente, tenemos el documento que él con puño y letra elabora, se separa de la institución por no adaptarse a la rigurosidad de la vida militar. Primero, el señor Arce, entiendo yo que en el 2011 pide su baja, pide la separación de la escuela voluntariamente, se somete a un examen médico, todos los procedimientos que cuando un cadete pide la baja se lo hace. Ya digo, no es el único caso, sucede, es lamentablemente bastante común. De lo que yo conozco, él había pedido la baja en una primera oportunidad y me informan que en esa época los directivos de la escuela militar le dijeron que piense bien, que medite, que si es su aspiración, que metañeque, que regrese, y entiendo yo que regresa a incorporarse, pero que luego ya decide definitivamente separarse y presenta su baja, su pedido personalmente, con puño y letra, como es de caso, para manifestando que no se adaptaba a la vida militar y que por eso él decidía separarse. Luego de los exámenes médicos y de todos los procedimientos con sus padres, etc., él es separado por petición voluntaria. Luego, se entiende que él o su familia denuncian ante la Defensoría del Pueblo que ha habido maltratos y hace acusaciones. Y ahí la Defensoría del Pueblo es cuando, a través de las autoridades correspondientes, en esa época, entiendo que a principios del 2012, comienzan a hacer un procedimiento que habrá que ver de qué se trata, de entrevistas a varias personas, elementos, miembros de la escuela militar.
entran varios funcionarios de la escuela militar, ejerciendo seguramente su derecho a investigar como Defensoría del Pueblo, y hacen entrevistas, y en base a esas entrevistas ellos deciden que ha habido algún presunto caso de racismo y comienzan la denuncia a la Fiscalía y se inicia este proceso. Respeto a los derechos humanos en Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa Nacional, conjuntamente con el Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas, poseen una estructura institucional en materia de derechos humanos. En este contexto, el Ministerio de Defensa Nacional, transversalizando la política nacional derivada del Plan Nacional del Buen Vivir y la norma constitucional, transversaliza el enfoque de género e interculturalidad y derechos humanos en Fuerzas Armadas, para lo cual el Ministerio de Defensa Nacional ha tomado ciertas acciones. Entre las que está, en el año 2012 nosotros hicimos un levantamiento de información para el modelo de gestión de derechos humanos dentro de Fuerzas Armadas, situación que ya ha sido concluida y estamos en un futuro de ser implementada en las 3 fuerzas. Posteriormente a ello, en el año 2012 se realizaron unos sílabos de derechos humanos, género e interculturalidad para las escuelas de formación de Fuerzas Armadas. Estos sílabos fueron realizados con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contienen el enfoque de interculturalidad, género y derechos humanos. Con esto no quiero decir que las escuelas de formación o Fuerzas Armadas no tenían materias de derechos humanos, sino que por el contrario hemos buscado unificar los contenidos que hasta la fecha han sido llevados de manera continua. Es necesario observar que en el tema específico de interculturalidad, Fuerzas Armadas ha desarrollado el Manual de Derechos Colectivos en conjunción con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El gran apoyo de las Naciones Unidas ha permitido que salga este módulo de derechos colectivos para Fuerzas Armadas específicamente. Es un documento que contiene todo el bagaje académico respecto al tema de derechos colectivos para aplicarse dentro de Fuerzas Armadas. Adicional a ello, existe en el año 2012 se publicó un manual de protocolos de manejo de expedientes y casos en materia de derechos humanos, que es lo que nos permite a nosotros identificar qué tipo de problemas pueden existir dentro de las unidades militares. Y acompañado a este manual existe un sistema informático que ya está siendo implementado en Fuerzas Armadas, que es de levantamiento de indicadores en materia de derechos humanos, esto apegándonos al texto de guía de indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entonces el trabajo del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando Conjunto, de la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea está encaminado al respeto de los derechos humanos, el género y la interculturalidad.